solo Dios en el trono está. Iglesia, abrazo fraterno, muy buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo poderosamente. Mientras que usted va encontrando Lucas capítulo 2, en el versículo 1, una corta lectura que el Señor trae de reflexión para nosotros hoy, déjeme decirle que estamos a pocos días de que se acabe el año, ¿cierto? Dios en 3 días y medio, 4 que faltan para poder acabarse el año puede sorprenderte, y mi oración va a ser esa, ¿sabes? Nosotros casi siempre perdemos un poco de expectativa porque después de que ya llega el 15, el 20 de diciembre decimos, esto ya se acabó. Y no, Dios puede hacerlo. Entonces, que en estos 4 días que nos quedan exactamente tengamos la mirada de expectativa. Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo, pero inmediatamente. Entonces, no dejes de soñar y no perdas tu expectativa. Le oramos al Señor porque su misericordia es para siempre, porque Él es muy bueno y porque hoy nos permite analizar en Lucas capítulo 2 algunas problemáticas que nosotros hemos tenido para que la voluntad del Señor se pueda cumplir en nosotros. Todo lo que rodea casi siempre diciembre, estamos hablando del nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, pero siempre vamos a tener algunos problemas con la obediencia, y cuando tenemos problemas con la obediencia no vamos a entender que estamos en sus manos, ¿ok? Tú estás en sus manos, es nuestro título. Tú estás en sus manos, Lucas capítulo 2, versículo 1. Y leemos con la dirección del Espíritu Santo y le oramos al Señor que esta palabra pueda sembrarse en nuestro corazón, ¿ok? Perdón, Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Lucas 2, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tú estás en sus manos. La desobediencia es muy fácil realizarla, ¿sabes? O sea, uno puede fácilmente hacer un acto de desobediencia justificado en cualquier razón. Por eso nosotros siempre hemos intentado extractar de la palabra y decir, no es por las circunstancias, no es por lo que me rodea, es por lo que Dios dice en su palabra. Nosotros, con la excusa de la necesidad, hemos robado. Con la excusa de sentir dolor hemos lastimado. Con la excusa de sentirnos vengativos y rencorosos le hemos quitado la vida a otras personas. O sea, nosotros siempre vamos a tener una justificación para nuestros actos de desobediencia, si se quiere. O sea, nosotros siempre vamos a entender que el fin justifica los medios. Es que tenía necesidad y tocó hacerlo. Es que tenía hambre y tocó hacerlo. Es que me sentía con rabia y por eso lo hice. Es que yo, por como yo me siento y por la circunstancia que me estaba gobernando en ese momento, yo me siento con el derecho de hacer algo. Y eso tiene que ser revisado. Hablando un poco de la obediencia y de que nosotros estamos en sus manos, como lo dije anteriormente, nosotros no vamos a poder identificar muy bien que estamos en sus manos si no estamos obedeciendo su palabra. No, señor. La obediencia es lo que te lleva a sentirte pleno en sus manos, no tu desobediencia. Lo que pasa es que nosotros oramos de forma obediente, pero procedemos de forma desobediente, y eso no es pertinente, reitero. Nosotros oramos con la obediencia bíblica. Señor, tu palabra dice, Señor, tú prometiste. Ahí somos muy obedientes, pero nuestro accionar es muy diferente. Entonces, cuando usted ora con obediencia, pero actúa con desobediencia, eso no es pertinente, ¿ok? ¿Qué tuvo José y María
qué hacer, qué obedecer o qué vencer para que el nacimiento pudiese llegar. Esto, estamos hablando literalmente del nacimiento de nuestro Señor y Salvador, pero esto es para cuando nacen todos los proyectos con Dios. Nosotros casi siempre, en la mayoría, vamos a tener que enfrentarnos con un asunto gubernamental. Vamos a tener que enfrentarnos con algo de espacio, tiempo, forma y lugar, hablando de lo físico o de lo geográfico, que sería lo segundo. Y casi siempre vamos a tener que develar un propósito. La cosa es que ese propósito se dice al final o se revela al final, no al principio. Y ahí vamos a tener problemas. Las palabras que vamos a revisar hoy es la palabra gobierno o instituciones. Lo segundo es la palabra, si quieres, geográfico, pero yo colocaría la palabra físico como un subtítulo ahí del punto 2. Y lo tercero es el propósito del Señor, que no entendemos, pero cuando lo entendemos decimos, ay, Dios mío, hasta que ahora entiendo, con razón me moviste de ciudad, con razón me echaron de ese empleo, con razón en mi familia pasó esto, con razón me moví de ciudad, con razón me bajaron el sueldo. Ay, ahora entiendo por qué me permitiste estudiar inglés, ahora entiendo por qué yo vi ese curso en el SENA, con razón, ahora entiendo. Eso es propósito. La cosa es que lo entendemos casi siempre al final. Perdón, estoy un poquito afectadito de la garganta, qué pena con eso. Entonces, ¿qué tuvo que hacer José y María para poder adentrarse en este propósito de Dios para ellos? Lo primero es lo gubernamental. La palabra del Señor dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Trataré de ser breve. ¿Usted sabe qué dice Romanos 13? ¿Usted sabe qué dice Daniel capítulo 2? ¿Y usted sabe qué dice la primera carta de Timoteo en el capítulo 2, versículos 1 y 2 me parece? Que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades y que tenemos que orar por ellos, el último texto de Timoteo. Por los reyes que yo he establecido, oren por ellos. El problema que tenemos algunos cristianos es que simpatizamos con la palabra del Señor y le obedecemos a la palabra del Señor dependiendo de la simpatía que tenemos con el gobernante de turno. Hay un man general que se llama Augusto César. La parte de Siria la hacía un man que era sirenio, el que estaba ahí. Ellos empiezan a hacer un censo y María tiene 8 meses y medio de embarazo. Entonces, José y María hubiesen podido decir, no, pues, incapacitémonos, no obedezcamos. Ah, pero claro, es que Augusto César y Cirenio, pues claro, como la barriga no es de ellos, como a ellos no es que les toca pasar pues de aquí de Nazaret a Belén, eso en su vida, como a ellos no les toca, pues muy bonito, únicamente en el escritorio firmemos el edicto, pongámosle el sello o el anillo y que los bobos obedezcan. ¿Ustedes ven a José y a María en eso? Desde ahí empieza el propósito del Señor. Ustedes saben que Dios va a revelar su propósito siempre y cuando haya en nosotros una alta cuota de obediencia. Yo veo con mucha preocupación. Voy a decirlo antes de mi preocupación. Pastor, entonces al gobierno hay que obedecerlo a rajatabla. Pues yo creo que no, ¿sabes? O sea, al final si hay una convicción bíblica en tu corazón, por ejemplo, no abortes, y que dentro de 20 años el gobierno diga, desde el año 2000, no sé, desde el año 2043 al año 2048, toda mujer que se embarace tiene que abortar porque hay sobrepoblación en el mundo, un ejemplo, pues tú no abortas porque tú estás convencido que no hay que abortar. O sea, a ver, lo que te intento decir es que lo del gobierno hay que obedecerlo a rajatabla, no, pero sí sabe Dios por qué los puso. Todo el movimiento del periplo de la historia de José y María empieza con Augusto César y con Cirenio queriendo censar la gente. En una época en la que nunca se había hecho un censo, no era época de eso porque no iban a cambiar de gobernantes para saber cuánta población tenía. O sea, ese censo fue un invento en la mente de Dios, para que usted vea, porque Dios gobierna sobre los gobernantes, perdón lo redundante. Él es el que los quita y los pone.
Un día por allá Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 está embolatado con un sueño. Daniel, ¿usted me lo puede investigar o interpretar el sueño? Dios es el que quita y pone reyes, no soy yo, es Dios. Romanos te dice, sujétese por favor a la autoridad terrenal. Daniel te dice en Daniel 2, él es el que quita y pone reyes. Y en primera carta de Timoteo en el capítulo 2 te dice, ore por los gobernantes. ¿Qué crees que te está mandando a hacer como iglesia el Señor por tus gobernantes? ¿Tú crees que es importante si Petro te gusta o no te gusta? ¿O si el presidente pasado que era Iván Duque te gusta o no te gusta? ¿Tú crees que la sujeción al gobierno está porque gana derecha, izquierda o centro? ¿Tú crees que la sujeción al gobierno tiene que estar porque a ti te simpatiza el gobernante de turno o porque la palabra lo dice? El propósito del nacimiento del niño Jesús no se hubiese podido dar si José se pone a pensar junto con María en las diferencias que tenían con Augusto César y con Cirenio. Que hay un empadronamiento, un censo, toca ir, toca ir. Es simple como eso. Creo que la iglesia ha tenido una postura equivocada y siempre que nosotros vamos a hacer nacer un proyecto, así como en este momento nació el proyecto Jesús, tiene que ver con lo gubernamental porque nosotros estamos en la tierra y aquí hay unos entes gubernamentales que nos rodean, ¿ok? El Señor Jesús nunca se saltó la ley de la tierra, antes vino y la cumplió. Y nosotros algunas veces creemos que la simpatía con el gobierno es lo que hace que nosotros podamos cumplir lo que dice la palabra del Señor. Y no tiene que ver con eso. Mira, cuando Pablo le escribe a Roma en el capítulo 13, están siendo pero perseguidos. Y Pablo dice, ténganlos a ellos como superiores, sujétenseles. Y ustedes saben que los romanos eran de la ciudadanía más abusiva que había. Eran los romanos. Habían unas leyes extrañas. Que si yo estaba llevando una carga y yo tenía pasaporte romano, te decía a vos que eras gentil o que no eras ciudadano romano, ¿ves? ¿Sabes qué? Llévame la carga una milla, o sea, kilómetros, 600, kilómetros y medio, usted tiene que cargarme el maletín porque yo soy romano, yo soy más que usted. Pablo a eso les dijo, humíllense, hagan eso, no se preocupen. Por eso el Señor Jesús magistralmente, que le están pidiendo que lleven la carga una milla, llévenla 2. No se preocupen, hágale. Y nosotros, ¿cómo tenemos de lucha con lo del gobierno? Mira, José y María resolvieron muy bien lo gubernamental. El gobernador Cirenio de Siria, pues, y Augusto César dijeron que tenían que ir a un empadronamiento, a un censo, pues ellos van, porque ellos entendían que las autoridades son puestas por Dios. No pelee tanto con el gobierno y más bien pregúntele al Señor, con eso que el gobierno está haciendo, que algunas veces es antibíblico, ¿cómo tú me quieres a mí como iglesia en ese momento específico? O sea, lo que Dios hace con los gobiernos muchas veces es para que la iglesia reaccione y se ponga a orar y vea cuáles son los verdaderos problemas. Pero como aquí la gente se mueve ahora por simpatías, como aquí la gente se mueve ahora por simpatías, el presidente que está de mi partido político, ese sí me gusta. Entonces a ese sí como que amén, le obedezco. No. Que era casi una injusticia que una mujer de 8 meses y medio se moviese de Nazaret a Belén en su vida. Yo pienso que sí. Pero José y María tuvieron problema, no, porque el gobernante es puesto por Dios. La iglesia tiene que, como dice Timoteo capítulo 2, orar más por el rey y el gobernante. Y así se desarrolla el propósito del Señor. Lo primero, lo gubernamental. Lo segundo, lo físico. Lucas 2:5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, lo reitero, 8 meses y medio en su vida, en una cabalgadura, algunas veces caminaba, intuyo yo, y pues coloquemos solo un ejemplo. Si la mujer después del 4º, 5º mes no sabe ni cómo acomodarse, boca abajo no puede dormir, boca arriba le pesas, para la derecha le duele, para la izquierda le fastidia. ¿Cómo hacía María con casi 9 meses de embarazo para poderse mover? Con las temperaturas de la noche. Aquí la palabra es físico, hablando de lo geográfico, pero es la palabra excusa. Nosotros hemos tenido mucha excusa para poder obedecerle al Señor. Nosotros aquí en Tunja muchas veces no vamos al culto porque está haciendo mucho frío. Y cuando yo predico en Cartagena o en Barranquilla, adivina por qué no va la gente. Que porque hace mucho calor. Siempre tenemos una excusa para todo. José y María no tuvieron excusas, y menos las físicas. Dios nunca puso un limitante físico para poder usarte, para poder tocarte, para poder enviarte.
Dios no tiene que ver con las limitaciones, Dios tiene que ver con los propósitos de Él. Entonces, que lo físico es un impedimento, Dios lo quita. Un día Moisés dijo, no, pero vení, ¿yo cómo voy a ir a hablar con Faraón si yo soy corto de palabras? O sea, las ideas no es que estén muy fluidas en mí. Tranquilo, usted únicamente vaya con un palito que es una varita y yo pongo a su hermano Aarón a que sea el que hable por usted. Solucionado el problema. Dios trabaja con tu limitación. María tenía una limitación grandísima que eran 8 meses y medio de embarazo. Pero María decide ir. ¿Sabes por qué? Porque lo físico nunca será una excusa. Que ni lo físico ni lo geográfico, porque estamos hablando de lo geográfico, aquí estamos hablando de lugares, ¿no? Estamos hablando de Galilea, Nazaret, donde él crece como su infancia, y estamos hablando de Judea, de Belén, donde él nació. Entonces, ¿que habían distancias? Sí, claro que habían distancias, pero nunca fue un impedimento. Dios quiere seguir viendo cristianos que así no tengan para el bus, lleguen caminando al templo y reciban el servicio y reciban el culto. No, que es que me queda muy lejos, no, que es que llovió, no, que no tenía sombrilla, no, que no. No, Dios quiere ver gente que no le ponga excusas, sobre todo en la parte física, a poder ir a recibir la bendición. Que el Señor nos ayude, porque nosotros algunas veces le sacamos mucha excusa a lo del Señor. Y nos movemos únicamente si el asunto es fácil, si el asunto es difícil, no. Entonces, por el gobernante hay que orar. José y María reconciliaron eso y se sujetaron a ellos. Las excusas físicas o lo geográfico no es un problema. Y cuando usted esas dos cosas las pone a funcionar, que usted rompe las excusas y va para adelante con el Señor, y que usted dice, todo lo que pase, hablando de los gobernantes, es porque Dios lo ha dispuesto, no me gusta, no entiendo por qué, los edictos y las leyes que están sacando, yo como que no entiendo, pero pues vamos a trabajar y el Señor sabrá qué tiene que hacer con la iglesia. En ese punto. Y ahí llegaríamos a lo tercero, que es la palabra propósito. Yo leo Lucas capítulo 2 versículo 4, aunque si usted quiere busque el libro del profeta Miqueas en el capítulo 5. Voy a tomar el de Miqueas, no ni el de Isaías capítulo 9, no, voy a tomar el de Miqueas porque es mucho más tácito y es más claro en el propósito que el Señor quiere transmitirte hoy. Busca Miqueas capítulo 5, ten la amabilidad. Y yo el encabezado lo voy a hacer con Lucas capítulo 2, versículo 4, pero usted busque Miqueas capítulo 5. Espero que ya lo haya encontrado. Lucas 2.4 dice, mientras que usted encuentra Miqueas 5, Lucas 2.4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Iglesia. Cómo nosotros nos hemos perdido grandes bendiciones de parte del Señor por no cuidar los lugares. Te voy a poner un ejemplo para que me entendas que el lugar es, pero fundamental en la Biblia. Moisés un día se va para el monte a orar con Dios, se fue a la montaña. Dios le dijo, Moisés, ¿cómo está, papito lindo? Ustedes van para Canaán. Es una tierra de mucha idolatría. Entonces yo voy a hacerle unas tablas de la ley. Yo las escribo con mi propio dedo, le dice el Señor. Y usted baja, se las entrega al pueblo. Y después de que tenga todo el pueblo la ley, ustedes van hacia arriba, hacia el norte, en dirección de Canaán. Listo, le dice Moisés al Señor. Moisés regresó. Se encontró que esa gente habían hecho un becerro de oro. Moisés se emberracó, rompió las tablas. Bueno, usted ya sabe lo que pasó. ¿Justificada la rabia de Moisés? Yo estoy muy convencido que sí. Porque ¿cómo es posible que en Génesis, en Éxodo capítulo 3 y 4, Dios le dice, el oro que ustedes le quiten a sus huéspedas, le dice Dios a las mujeres de la nación de Israel, es con lo que van a poder hacer negocios en el desierto para que con eso alimenten sus hijos? Y estos degenerados cogen el oro que sacan de Egipto y hacen un becerro, que porque Moisés se demoró 40 días. No, tiene que ser serio. ¿La rabia de Moisés tenía justificación? Sí. Te hago una pregunta. Como las tablas quedaron rotas, Dios permitió que la nación de Israel se moviera de ese lugar, geográficamente hablando, el Horeb, el Sinaí. Dios permitió que se movieran de ahí y siguieran hacia Canaán sin las tablas. O Moisés tuvo que volverse a meter al monte y ya no con el dedito de Dios, sino Moisés con su propia mano volverlas a escribir. Y hasta que el pueblo no terminó geográficamente lo que Dios tenía establecido para ese lugar, no continuaron hacia el norte a Canaán.
Ay, sí, sí, pastor, él tuvo que volverse a ir al monte, volver a coger las tablas y cuando se las enseñó al pueblo, ahí sí moverse para arriba. Ah, o sea que lo geográfico sí importa. Pues claro. ¿Ustedes en serio creen que el Señor se le aparece a José y a María y les dice que se muevan de Galilea a Judea porque es que fue un capricho de Cirenio? Nazaret fue donde él pasó como su infancia y su adolescencia y ahí no hay como mucho problema. Pero mira lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Según Isaías, según Miqueas, ¿dónde tenía que nacer el niño Jesús? ¿En Galilea, en Nazaret, o en Judea, en Belén? Ay, tenía que nacer en Belén. Y ahí es cuando usted y yo decimos, con razón. Ay, pero es que ese Dios es muy injusto. Dios, ¿cómo permite que María con 8 meses y medio se mueva de Galilea a Judea? Pues porque la profecía decía que el niño tenía que nacer en Judea, su merced. Si no, pues no tiene sentido, su merced. Usted no puede entender lo que le está pasando al principio, amado hermano. Dios tiene un propósito y le va a enseñar con el tiempo por qué le permitió que se moviese de Galilea a Judea. Perdón. ¿Dónde nació el niño Jesús? En Belén de Judea. ¿Profetizado estaba que tenía que nacer allá? Sí. Entonces, así María tenga 8 meses y medio de embarazo, si yo como Dios necesito inventarme que Cirenio y Augusto César se inventen unos empadronamientos y unos censos, no en época de elección, donde eran unos censos hasta atípicos, pues yo me lo invento. Porque si el niño tiene que nacer en Belén, pues hay que mover el niño a Belén. Ah, que no entendemos que los querían matar, que yo no sé qué, que la mesón, que la posada, que no hay donde recostar la cabeza, lo que usted quiera. Pero no naces en Galilea, naces en Judea. Es ahí donde encontramos el propósito del Señor. Vea, iglesia, esto se lo digo con todo el corazón. Hablando de lo gubernamental, de lo geográfico, lo externo, pues, como lo físico, las excusas que le sacamos al Señor, pero yo me quedo con la palabra propósito. Nosotros algunas veces no sabemos por qué Dios nos está permitiendo tanta crisis. Iglesia, y créanme que yo no estoy diciendo esto con un corazón mentiroso. Yo algunas veces digo, uy, Señor, pero es que algunas veces a alguna gente le toca muy duro. Dios sabe por qué lo está permitiendo. Usted muchas veces no sabe. Dios sí sabe. ¿Usted no cree que es hasta inhumano? Las mamitas y los papás que han acompañado a las mamitas en el embarazo me van a entender. Después del 5º mes no se aguanta nadie a una mujer embarazada porque que para la derecha le duele, para la izquierda le duele, que boca arriba yo no sé qué, boca abajo no puedo, que me duele la espalda, que me hinchan las piernas, que yo no sé qué. Y María con 4 meses más de esos 5 empezar a caminar como una loca. Dios tenía un propósito. María y José no entendían. José hubiera podido decir, ¿y a esto fue que el ángel se me reveló en sueños? ¿A que sacara a mi mujer pues de aquí a caminar con casi 9 meses de embarazo? Dios es injusto. José hizo silencio. María hizo silencio. Y cuando justamente llegan a Belén de Judea, a María se le cumple el tiempo, el niño nace, se cumple Isaías, se cumple Jeremías, se cumple Miqueas. No hay problema y todos ganamos. No empeces a pelear con Dios porque no entendés el proyecto. Únicamente obedecé y empecé a caminar. Dios sabe por qué nació así. Dios sabe por qué te moviste de ciudad. Dios sabe. Tú no entiendes. Tú te quejas. Tú peleas. Dios sí sabe por qué. Deja de andar peleando con Dios. ¿Yo qué hice para merecer esto? De pronto no has hecho nada para merecer eso. De pronto es que Dios te quiere usar. Por eso permitió que lo que pasase en tu familia haya acontecido. Pero vos siempre empezás a pelear con él. ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué? No, hermanos. Yo me imagino que José y María llegaron. Apenas llegaron, se les cumple el tiempo. No, pues toca nacer. ¿Dónde? En un pesebre. Cuando nace. Yo creo que eso no lo dice la palabra, pero yo creo que ellos no estaban entendiendo mucha cosa, pero algún día tuvieron que pasar otra vez por el rollo en la sinagoga y decir,
y el Salvador del mundo tenía que nacer en Belén. Y en ese punto yo creo que María y José dijeron, con razón el ángel nos levantó a que nos fuéramos con 8 meses y medio de embarazo a Belén, porque el niño tenía que nacer en Belén. Que su infancia y la adolescencia la pase en Nazaret, pues vaya para allá. Que allá fue donde desarrolló la mayor parte de su ministerio por ahí en Galilea, vaya para allá, no tengo problema. Pero el nacimiento era en Belén de Judea. Usted muchas veces no entiende por qué Dios lo mueve de Galilea a Judea, pero empiece a caminar y obedezca, que Él sabe por qué lo está moviendo de Galilea a Judea. Señor, gracias. Gracias por tu amor. ¿Cómo no vamos a decir que tú nos amas si vemos enseñanzas como estas? Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que por los gobernantes se debe orar, porque a través de eso tú desarrollas el plan que tienes con nosotros. Ayúdanos a entender que lo geográfico nunca será una excusa, ni lo físico, porque María con 8 meses y medio se movió. Y ayúdanos a entender que el propósito tú siempre lo tienes y lo sabes, así nosotros no lo comprendamos. Gracias, bendito Jehová de los ejércitos, por haber hecho mover a esta pareja de embarazados con 8 meses y medio de Galilea a Judea y así cumplir tu palabra. Muévenos a nosotros si nos tienes que mover de ciudad, pero que tu propósito se cumpla en nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Fuerte abrazo.